Los novios de la lluvia de sangre. Las historias de mi familia siempre me parecieron exageradas. Los ancianos de mi pueblo tienen la costumbre de envolver cada relato en un aura de misterio, atribuyendo cualquier desgracia a maldiciones, presagios o energías oscuras. Crecí escuchando esas leyendas, pero nunca les di demasiada importancia. Pensaba que eran solo cuentos, cosas que la gente inventa para dar sentido a lo inexplicable. Pero hay una historia en particular que me persigue hasta el día de hoy, una historia que siempre se contó con un tono de gravedad y que, por más que intenté racionalizar, nunca he podido entender por completo. Era el año 1992 cuando mis padres, Lucía y Arturo, se casaron en un pequeño pueblo de Guerrero. Ellos siempre hablaban de su boda con una mezcla de nostalgia y pesar, como si ese día, que debería haber sido el más feliz de sus vidas, hubiera sido también el inicio de algo oscuro que los siguió por años. En ese entonces, eran jóvenes, llenos de sueños, y estaban seguros de que el futuro les sonreía. Nunca imaginaron que el día de su boda sería recordado no por el amor, sino por un evento tan extraño que ni ellos ni los testigos pudieron olvidar. La ceremonia fue sencilla, como todas las bodas en el pueblo. La iglesia de San Bartolo era pequeña, con paredes encaladas y un techo de madera que crujía con el viento. Había flores adornando el altar, velas encendidas en cada rincón, y los amigos y familiares llenaban las bancas, vestidos con sus mejores galas. Mis abuelos decían que todo transcurrió con normalidad hasta el final de la misa, cuando mis padres intercambiaron su primer beso como marido y mujer. Fue en ese momento, justo cuando los invitados aplaudían y felicitaban a la pareja, que comenzó a llover. Al principio, nadie pensó que fuera extraño. En Guerrero, las lluvias suelen aparecer de repente, incluso en los días más soleados. Sin embargo, esta no era una lluvia normal. Mi madre cuenta que fue mi abuela quien lo notó primero. Las gotas que caían sobre los invitados no eran claras como el agua, sino de un tono rojizo, como si la sangre hubiera comenzado a caer del cielo. La confusión fue inmediata. Algunos pensaron que era una ilusión provocada por la luz del atardecer, pero pronto las pruebas fueron irrefutables. Los vestidos blancos de las damas de honor, el traje de mi padre, e incluso el velo de mi madre comenzaron a teñirse de rojo. Las gotas, espesas y pegajosas, dejaban manchas difíciles de limpiar. Los niños lloraban y los adultos intercambiaban miradas de pánico, tratando de entender lo que estaba pasando. La lluvia no duró mucho, apenas unos minutos, pero fue suficiente para dejar una impresión duradera. Cuando cesó, el suelo alrededor de la iglesia estaba salpicado de charcos rojos. Algunos invitados intentaron tocar el líquido, esperando confirmar que se trataba de agua teñida por el polvo o algún fenómeno natural, pero la textura era diferente, como si realmente se tratara de sangre diluida. Mi padre intentó calmar a los presentes, pero el miedo ya se había instalado en el ambiente. Después de la ceremonia, los ancianos del pueblo comenzaron a murmurar sobre presagios y advertencias. Decían que la lluvia roja era una señal de que algo malo estaba por venir, que el matrimonio estaba marcado por una energía oscura. Mi madre, pragmática como siempre, intentó ignorar los comentarios. Pero, según ella, mi abuela fue la primera en sugerir que algo más profundo estaba sucediendo. Al día siguiente, revisaron la iglesia y encontraron que no había rastro de la lluvia en su interior, a pesar de que la puerta había estado abierta. El altar, los bancos, incluso el piso, estaban completamente secos, como si la lluvia hubiera caído únicamente sobre los invitados y no en el edificio. Mis padres siguieron adelante con su vida. Se mudaron a una pequeña casa en las afueras del pueblo, una construcción modesta que habían planeado convertir en su hogar. Pero el extraño incidente de la boda no quedó en el pasado. Durante las semanas siguientes, comenzaron a suceder cosas que ellos no podían explicar. Los objetos en la casa parecían moverse de lugar. Por las mañanas, encontraban las sillas del comedor volcadas, como si alguien hubiera pasado la noche ahí. Una noche, mi madre se despertó para encontrar la puerta principal abierta de par en par, a pesar de que mi padre estaba seguro de haberla cerrado con llave. Lo más inquietante ocurrió un mes después de la boda.
Era una madrugada tranquila cuando un vecino los despertó con gritos desesperados. Mi padre salió corriendo y vio que la casa estaba envuelta en llamas. Las llamas eran extrañas, de un color anaranjado opaco, como si fueran más densas que el fuego normal. Los vecinos intentaron apagar el incendio, pero parecía que nada funcionaba. El agua que vertían sobre las llamas simplemente se evaporaba antes de tocarlas. En cuestión de minutos, la casa quedó reducida a cenizas. Lo extraño es que, según mi padre, el incendio no parecía tener un origen lógico. No había velas encendidas, ni cables eléctricos que pudieran haber causado un cortocircuito. Incluso los bomberos, cuando llegaron, no encontraron ninguna causa evidente para el fuego. Fue entonces cuando los murmullos de los ancianos regresaron. Decían que la lluvia roja había sido una advertencia y que el incendio era solo el principio de algo más grande. Mis padres, agotados y desesperados, decidieron abandonar el pueblo y mudarse a Acapulco, donde vivieron los siguientes años. Sin embargo, las cosas extrañas no terminaron ahí. Mi madre siempre decía que, incluso lejos del pueblo, sentían que algo los seguía. Encontraban manchas rojas en las paredes de su nueva casa, como si alguien hubiera salpicado pintura. Los espejos mostraban sombras que no coincidían con las personas que estaban frente a ellos. Era como si algo invisible y maligno hubiera atado su destino desde aquel día en la iglesia. Con el tiempo, mis padres lograron reconstruir su vida, pero el recuerdo de su boda siempre estuvo presente. Mi madre, quien solía ser escéptica, empezó a visitar iglesias y templos en busca de explicaciones. Años después, cuando le pregunté sobre la lluvia roja, me dijo algo que nunca olvidé: esa boda no era solo nuestra. Había algo más allí, algo que no podíamos ver, pero que se hizo presente. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué pensar de todo esto. Algunos dicen que fue una coincidencia, otros creen que fue una advertencia sobrenatural, y hay quienes simplemente se niegan a hablar del tema. Pero cada vez que veo fotos antiguas de mis padres, con sus trajes manchados de rojo y esas miradas cargadas de incertidumbre, no puedo evitar sentir que hay cosas que no deberían ser ignoradas. Tal vez, en ese pequeño pueblo de Guerrero, algo antiguo despertó brevemente para recordarnos que no todo está bajo nuestro control. El velo en el aire. A veces, las cosas más importantes de tu vida se ven marcadas por detalles que, en el momento, parecen insignificantes, pero que con el tiempo se transforman en algo más. Algo que no puedes explicar, algo que te hace cuestionar si lo que experimentaste fue real o simplemente una coincidencia. Mi boda es uno de esos momentos, uno que no he podido olvidar ni dejar atrás, no porque haya sido un día feliz, sino porque hubo algo en ese día que me dejó una inquietud permanente. Mi nombre es Ana, tengo 38 años, y esta es la historia de lo que ocurrió el día de mi boda en Hidalgo en 2006. Fue una ceremonia sencilla, como siempre la había imaginado, rodeada de familia y amigos. Nos casamos en una antigua iglesia de un pequeño pueblo que mi esposo y yo elegimos por su belleza rústica y su historia. Estaba construida en piedra gris, con una fachada imponente que reflejaba siglos de vida y muerte. Era un lugar perfecto para empezar nuestra vida juntos, o al menos eso pensamos entonces. El día de la boda fue brillante y claro. No había una nube en el cielo, ni el más mínimo indicio de viento, solo el calor del sol iluminando cada rincón del pueblo. Todo transcurrió según lo planeado, la misa fue hermosa, los invitados estaban felices, y yo me sentía plena, como si ese fuera el comienzo de algo perfecto. La ceremonia terminó sin problemas, y después de recibir las felicitaciones de todos, mi esposo y yo nos dirigimos al patio trasero de la iglesia para la sesión de fotos. El patio era un lugar tranquilo, lleno de árboles frondosos y flores silvestres. Tenía un aire casi mágico, con una luz suave que parecía filtrarse entre las ramas. El fotógrafo comenzó a dirigirnos, buscando los mejores ángulos y posiciones. Recuerdo que estaba sonriendo, sintiéndome más feliz de lo que había estado en años. Todo parecía ir de maravilla hasta que ocurrió algo que al principio no le dimos mucha importancia. Estaba de pie junto a mi esposo, con mi velo extendido detrás de mí. Era un velo largo,
de encaje delicado que mi madre me había prestado para la ocasión. Mientras el fotógrafo ajustaba su cámara, sentí que algo tiraba ligeramente de él. Pensé que alguien estaba acomodándolo, pero cuando volteé, no había nadie. Me reí nerviosa y ajusté el velo de nuevo, atribuyéndolo a mi imaginación. El fotógrafo pidió que camináramos hacia un arco de piedra para tomar otra serie de fotos. Justo cuando llegamos al lugar, mi velo volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Sentí cómo se levantaba de mi cabello, como si una mano invisible lo hubiera arrancado. Antes de que pudiera reaccionar, el velo flotó en el aire, elevándose lentamente frente a nosotros. No había viento. Nada en el ambiente explicaba cómo era posible que algo tan pesado como ese velo estuviera suspendido en el aire. Por un momento, nadie se movió. Todos se quedaron en silencio, mirando cómo el velo giraba suavemente, como si algo lo estuviera sosteniendo. Podía sentir cómo mi piel se tensaba, pero intenté no mostrar mi incomodidad. Pensé que quizás se trataba de una corriente de aire que no había notado, algo que podía explicarse. Pero al mirar alrededor, vi que las hojas de los árboles estaban completamente quietas. No había viento. El fotógrafo, después de unos segundos, intentó reír para aligerar el ambiente. Dijo algo sobre lo dramático de la escena y comenzó a tomar fotos del velo flotando. Pero yo no podía compartir su entusiasmo. Había algo en la forma en que el velo se movía que no era natural. No era un movimiento errático como el que haría el viento. Era un movimiento fluido, controlado, casi intencional. Finalmente, el velo cayó al suelo, como si lo hubieran dejado ir. Todos nos miramos entre nosotros, pero nadie dijo nada. Una de mis tías recogió el velo y me lo devolvió, murmurando algo sobre cómo el viento hace cosas raras en lugares viejos. Intenté seguir con la sesión de fotos, pero una sensación incómoda se quedó conmigo durante el resto del día. Más tarde, durante la recepción, una mujer mayor del pueblo se acercó a mí. No la conocía, pero parecía ser una de las ayudantes de la iglesia. Llevaba un vestido sencillo y un pañuelo en la cabeza y tenía una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Me felicitó por la boda y, antes de irse, dejó caer una frase que aún me persigue: esos velos largos atraen a los muertos. Les gusta venir a ver las bodas. Ellos también quieren celebrar. En ese momento, no supe qué responder. Me reí incómoda, pensando que era solo una de esas cosas que la gente mayor dice sin pensarlo demasiado. Pero algo en su tono, en la manera en que lo dijo, hizo que se me quedara grabado. No le conté a nadie sobre esto, ni siquiera a mi esposo. Quería olvidarlo, quería creer que todo tenía una explicación lógica. Pero las semanas siguientes no ayudaron. Las fotos de la boda llegaron poco después, y aunque la mayoría eran hermosas, hubo una serie que me dejó inquieta. En las imágenes del arco de piedra, justo donde el velo se había levantado, había una figura tenue al fondo, algo que parecía una silueta borrosa. No estaba en todas las fotos, solo en algunas, pero era suficiente para que mis ojos volvieran una y otra vez a la misma imagen. Mostré las fotos a mi esposo, y aunque él intentó quitarle importancia, podía ver que también le incomodaba. Decidimos guardarlas en un cajón y no volver a hablar del tema, pero la sensación de que algo no estaba bien siguió presente. Con el tiempo, pequeños incidentes comenzaron a ocurrir en nuestra casa. Objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños, luces que se apagaban y encendían solas, puertas que estaban abiertas cuando estábamos seguros de haberlas cerrado. Intenté no relacionarlo con lo que pasó en la boda, pero en el fondo sabía que algo había cambiado ese día, algo que no podía ignorar. Un año después, cuando mi madre vino a visitarnos, me confesó algo que nunca me había dicho antes. Me contó que, cuando ella se casó, también había sentido algo extraño en esa iglesia. No quiso entrar en detalles, pero me aseguró que ese lugar tenía una energía pesada, como si cargara con demasiados años de historias y secretos. Fue entonces cuando decidí que no quería volver nunca más. Ahora, a más de 15 años de distancia, aún pienso en ese velo, en la forma en que flotó en el aire como si tuviera vida propia.
No sé si fue una coincidencia, si realmente había algo allí con nosotros ese día, o si las palabras de la mujer mayor tenían algo de verdad. Lo único que sé es que, desde entonces, he aprendido a ser más cuidadosa con los lugares antiguos, con los objetos que llevan historias detrás de ellos, y con los momentos en los que lo inexplicable se cruza en tu vida. A veces, incluso ahora, siento que hay cosas que no terminan de irse. Como si algo de ese día se hubiera quedado con nosotros, siguiéndonos en silencio, esperando el momento adecuado para recordarnos que, en nuestra boda, no estábamos tan solos como pensábamos. El banquete maldito. Las bodas en mi familia siempre fueron grandes eventos. En el norte, específicamente en Durango, la tradición dicta que no hay lugar para la modestia, música de banda, mesas interminables de comida y bebida y cientos de invitados, desde los amigos más cercanos hasta el vecino que apenas conoces pero que, por alguna razón, siempre aparece. Pero la boda de 2007, aquella que se suponía que sería una de las más felices para nuestra familia, se convirtió en una pesadilla que seguimos recordando con una mezcla de miedo y desconcierto. Mi prima Sandra era la novia. Ella siempre había sido el alma de las fiestas, la que mantenía a la familia unida con su risa contagiosa y su energía inagotable. Cuando anunció su compromiso con Eduardo, todos estábamos emocionados. La pareja era perfecta, jóvenes, enamorados y con toda una vida por delante. No escatimaron en gastos para la boda. Eligieron una antigua hacienda a las afueras de la ciudad, un lugar hermoso pero con una vibra peculiar. Mi abuelo dijo que ese lugar tenía historia, pero nadie le prestó mucha atención. El día comenzó como cualquier otro en una boda. La ceremonia en la iglesia fue preciosa, con flores blancas adornando cada rincón y los rayos del sol iluminando el altar. Después, todos nos dirigimos a la hacienda para la recepción. Las mesas estaban impecablemente decoradas, la música comenzaba a sonar y los meseros iban de un lado a otro con bandejas llenas de canapés y bebidas. Todo parecía perfecto, al menos al principio. Yo estaba sentada con mis padres y un par de primos en una mesa cerca de la pista de baile. La comida comenzó a servirse poco después de que los novios hicieran su entrada triunfal. Era un banquete tradicional, barbacoa, arroz, frijoles y los clásicos acompañamientos que siempre satisfacen a todos. Sin embargo, apenas empezamos a comer, noté algo extraño. El aroma que emanaba de los platos era diferente, casi imperceptible al principio, pero lo suficientemente raro como para que mi madre frunciera el ceño. Había algo en el olor que no encajaba, como si un ingrediente estuviera podrido o mal cocido. La primera señal de que algo no estaba bien fue cuando uno de los niños en la mesa cercana se levantó repentinamente, sosteniéndose el estómago. Corrió hacia un costado y comenzó a vomitar. Sus padres lo siguieron, preocupados, pero intentaron restarle importancia. «Debe ser el calor», dijo mi tía, mientras bebía un poco de agua. Pero pronto, otras personas comenzaron a quejarse. Primero, mi primo Jorge, que dejó caer su tenedor y llevó una mano a su boca antes de salir corriendo al baño. Luego, la señora sentada al frente, una de las amigas de la familia, que comenzó a sentirse mareada. En cuestión de minutos, parecía que las mesas enteras estaban siendo abandonadas mientras más y más invitados se retiraban con náuseas y malestar. La música se detuvo. El ambiente festivo dio paso a una inquietud que se esparció como un incendio. Los meseros corrían de un lado a otro, los padres intentaban calmar a sus hijos y los murmullos crecían. Algo estaba mal con la comida, esa era la conclusión obvia. Sin embargo, cuando algunos de los invitados más afectados comenzaron a quejarse de un dolor intenso en el pecho y un hormigueo en las extremidades, el pánico se apoderó de todos. Llamaron a los médicos, quienes llegaron en ambulancias rápidamente. Examinaron los platillos y atendieron a los enfermos, pero no encontraron nada que explicara lo que estaba ocurriendo. La comida, según ellos, estaba en buen estado. Mientras esto sucedía, yo me quedé en mi mesa, observando el caos con una sensación de incomodidad que no podía explicar. No había probado bocado, lo cual me hizo sentir afortunada, pero lo que realmente me inquietó fue lo que vi por el rabillo del ojo.
Era una figura, o mejor dicho, una silueta que se movía entre las mesas al fondo del salón. No era uno de los meseros, eso era seguro. Estaba vestida de negro, con un atuendo que parecía anticuado, como si hubiera salido de otra época. Caminaba lentamente, con la cabeza inclinada hacia adelante, y aunque estaba lejos, juraría que murmuraba algo mientras pasaba entre las mesas. Lo mencioné en voz baja a mi prima Marta, que estaba sentada junto a mí, pero cuando volteamos a mirar, la figura ya no estaba. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo una persona más del personal y que mi imaginación había hecho el resto. Pero mientras los médicos seguían trabajando y los invitados más afectados eran llevados al hospital, más personas comenzaron a decir que habían visto lo mismo. Un amigo cercano de mi prima se acercó a nosotros con el rostro pálido. Dijo que había visto a una mujer con un vestido negro largo, moviéndose entre las mesas justo antes de que los primeros invitados comenzaran a enfermarse. Según él, había algo extraño en la manera en que se movía, como si sus pies no tocaran el suelo. Otros comenzaron a compartir historias similares, y poco a poco, la atmósfera cambió de preocupación a miedo. Mi abuelo, que había estado sentado en una esquina observando todo, finalmente habló. Su voz, tranquila pero firme, se escuchó claramente entre el caos. Esa hacienda tiene su historia, dijo, como si ya hubiera esperado que algo así pasara. Nos contó que, mucho antes de que fuera un lugar para bodas y eventos, la hacienda había pertenecido a una familia adinerada que, según las leyendas, practicaba rituales oscuros para mantener su fortuna. Decían que sacrificaban animales y que, en al menos un caso, una mujer de servicio había desaparecido misteriosamente. Aunque la familia abandonó el lugar hace décadas, los rumores de maldiciones y apariciones nunca se extinguieron. Esa noche, la boda terminó antes de lo esperado. Los invitados enfermos se recuperaron con el tiempo, pero nadie volvió a hablar del evento como una celebración. El recuerdo que quedó fue el de una noche marcada por la confusión, el miedo y aquella figura vestida de negro que parecía moverse como una sombra entre nosotros. Sandra y Eduardo intentaron seguir adelante con su vida, pero su matrimonio no duró. Se separaron menos de un año después, y aunque nunca lo dijeron explícitamente, estoy segura de que esa noche tuvo algo que ver. Cada vez que alguien menciona esa boda, las conversaciones rápidamente cambian de tema, como si hablar de ello pudiera traer algo malo de vuelta. Hasta el día de hoy, no he vuelto a la hacienda. No quiero saber qué era esa figura, ni por qué la comida, que parecía perfectamente normal, enfermó a tantas personas. Hay cosas que es mejor no intentar explicar, porque a veces, las respuestas pueden ser más aterradoras que las preguntas mismas. El regalo maldito. A veces, los eventos más felices pueden convertirse en recuerdos oscuros que prefieres enterrar. Mi familia siempre ha sido un ejemplo de unión y tradición, al menos en apariencia. Pero hay cosas que se callan, secretos que nadie quiere reconocer. Lo que ocurrió en la boda de mi primo Rodrigo en 2018 es uno de esos secretos. Es una historia que todos los que estuvimos ahí preferiríamos olvidar, pero es imposible. Algo tan perturbador deja una marca que no puedes ignorar, no importa cuánto lo intentes. La boda se celebró en Monterrey, en un salón elegante con vista a las montañas. Rodrigo y Mariana, la novia, llevaban años juntos y su relación siempre había parecido sólida. Habían planeado cada detalle de ese día con esmero, el lugar, la música, la comida, hasta el más pequeño de los arreglos florales. Nada se dejó al azar. Sin embargo, hay cosas que no puedes planear, cosas que escapan de tu control. Todo comenzó de manera normal. La ceremonia fue emotiva y el salón estaba decorado de forma impecable. Recuerdo cómo la luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando las mesas con un resplandor dorado. Los invitados estaban felices, riendo y brindando por la pareja. Era el tipo de boda que esperas que sea recordada como un día perfecto. Pero desde el principio, hubo algo que no encajaba del todo, un detalle menor que, en ese momento, no parecía importante.
En medio de la recepción, cuando los novios ya habían abierto la pista de baile y los meseros comenzaban a servir la cena, alguien llegó inesperadamente. Era un hombre mayor, alto y delgado, con una expresión que parecía una mezcla entre arrogancia y desdén. Lo reconocí de inmediato. Era el tío Manuel, un pariente lejano que rara vez se presentaba en las reuniones familiares. La última vez que lo había visto fue en un funeral, años atrás. Nadie lo había invitado a la boda, eso era evidente, pero ahí estaba, con una pequeña caja de madera en las manos. Manuel caminó con paso lento hacia la mesa principal, donde estaban sentados Rodrigo y Mariana. Su presencia no pasó desapercibida, los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Mi madre, sentada a mi lado, frunció el ceño y murmuró algo sobre cómo siempre había considerado a Manuel extraño. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la expresión de mi abuela. Su rostro, normalmente sereno, se tensó al verlo. No dijo nada, pero la manera en que apretó los labios y bajó la mirada me hizo sentir que sabía algo que nosotros no. Manuel se acercó a los novios y, con una sonrisa tensa, les entregó la caja. No era un regalo envuelto de manera tradicional, la madera estaba desgastada, con tallados irregulares que parecían hechos a mano. No parecía el tipo de regalo que llevarías a una boda. Mientras lo entregaba, sus labios se movieron ligeramente, murmurando algo en un idioma que no entendí en ese momento. Fue algo rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente para que algunos de los que estaban cerca lo notaran. Uno de mis tíos, que estaba sentado más cerca, después me dijo que Manuel había hablado en náhuatl. No sabía exactamente qué había dicho, pero le pareció algo más parecido a un rezo o una invocación que a una simple felicitación. Los novios aceptaron el regalo con una cortesía forzada. Rodrigo, siempre amable, le agradeció y trató de actuar como si nada fuera extraño, aunque estaba claro que la llegada de Manuel había puesto a todos incómodos. La caja fue colocada a un lado de la mesa, junto con otros regalos, y la noche continuó como si nada hubiera pasado. Pero esa sensación de incomodidad, de que algo no estaba bien, no desapareció. Poco después, mientras los invitados seguían comiendo y la música llenaba el salón, comenzó la primera discusión. No fue algo menor, como podría esperarse en una boda con tantas emociones. Fue una pelea pública, en medio de la pista de baile, con los novios enfrentándose frente a todos. Rodrigo y Mariana discutían en voz baja, pero sus gestos eran intensos. Mariana se levantó abruptamente y salió del salón, dejando a Rodrigo parado, visiblemente molesto. Los invitados se quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. Fue una escena tan fuera de lugar, tan contraria a la felicidad del día, que muchos comenzaron a murmurar. La noche continuó, pero el ambiente había cambiado. Los novios trataron de retomar la celebración, pero era evidente que algo entre ellos se había roto. Mariana evitaba a Rodrigo y él se veía cada vez más frustrado. Algunos intentaron animarlos, pero no sirvió de mucho. La energía de la fiesta se había desvanecido. Esa noche, después de que los invitados comenzaron a irse, ocurrió algo más extraño. La caja de madera que Manuel había entregado desapareció. Nadie sabía quién la había tomado ni dónde estaba. Algunos pensaron que los novios la habían guardado, pero Rodrigo me confesó más tarde que no tenía idea de lo que había pasado con ella. Simplemente dejó de estar ahí. En los meses siguientes, el matrimonio de Rodrigo y Mariana se desmoronó. Las discusiones se volvieron constantes, la distancia entre ellos creció y finalmente se separaron. Lo que comenzó como una relación sólida y llena de amor terminó en un desastre, de una manera tan abrupta que muchos en la familia comenzaron a especular. Fue entonces cuando mi abuela, después de semanas de silencio, finalmente habló. Nos contó que Manuel no era un simple pariente extraño. Según ella, siempre había estado involucrado en prácticas oscuras, algo que la familia prefería no mencionar. Decían que sabía cosas, que tenía conocimientos que iban más allá de lo común. Mi abuela estaba convencida de que el regalo que había llevado a la boda no era un gesto de buena voluntad. Según ella, Manuel había maldecido el matrimonio. Dijo que el murmullo en náhuatl que había pronunciado mientras entregaba la caja no era una bendición, sino algo mucho más siniestro.
Aunque muchos en la familia trataron de descartar las palabras de mi abuela como supersticiones, no pude evitar recordar el cambio abrupto en el ambiente de la boda, la pelea inesperada y la desaparición de la caja. Todo apuntaba a que algo no estaba bien, algo que no podía explicarse fácilmente. Después de la separación, Rodrigo intentó rehacer su vida, pero parecía perseguido por una sombra. Perdió su trabajo, tuvo problemas de salud y nunca volvió a ser el mismo. Mariana, por su parte, se mudó a otra ciudad y cortó todo contacto con nuestra familia. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué contenía la caja que Manuel entregó. Algunos dicen que fue un objeto maldito, otros creen que fue simplemente un símbolo, algo que marcó la relación con una energía negativa. Lo único que sé es que esa boda, que debía ser un día de alegría y celebración, se convirtió en un recuerdo inquietante que nadie en mi familia quiere revivir. Y cada vez que alguien menciona el nombre de Manuel, mi abuela simplemente cierra los ojos y dice, hay cosas que es mejor no invitar a nuestras vidas. La rosa negra en el altar. Existen momentos que te persiguen toda la vida, escenas que intentas olvidar pero que reaparecen cuando menos lo esperas, como sombras en la memoria. Para mí, ese momento ocurrió el año pasado, en la boda de mi mejor amiga. Nunca imaginé que un día tan lleno de amor y celebración terminaría marcado por algo tan oscuro, algo que aún no logro explicar. Era octubre de 2022 cuando Sara, mi amiga de toda la vida, se casó en un pueblo pequeño del Estado de México. La boda fue hermosa, planeada al detalle, y como su dama de honor, estuve involucrada en cada paso del proceso. Sara estaba emocionada, radiante, aunque a medida que se acercaba el gran día, parecía más ansiosa de lo normal. Me lo atribuía a los nervios previos a la boda. Después de todo, casarte no es cualquier cosa. Pero había algo más, algo que no logré identificar en ese momento. La ceremonia se llevó a cabo en una iglesia antigua, de esas que parecen tener siglos de historia atrapados entre sus muros. La fachada de piedra desgastada y el interior lleno de esculturas religiosas daban al lugar una atmósfera solemne, casi opresiva. A pesar de esto, no me pareció un mal lugar para casarse. La iglesia era preciosa, y la luz del atardecer que se filtraba por los vitrales la hacía aún más especial. Sara estaba impresionante en su vestido blanco, y el novio, Andrés, no podía dejar de mirarla mientras caminaba hacia el altar. Todo parecía perfecto. La misa transcurrió sin problemas, con la voz grave del sacerdote resonando en el templo y los invitados observando en silencio. Pero cuando la ceremonia terminó y todos comenzaron a salir para dirigirse al salón de la recepción, algo llamó mi atención. En el altar, justo en el lugar donde minutos antes Sara y Andrés habían intercambiado sus votos, había una rosa negra. Estaba colocada con cuidado, como si alguien hubiera querido que se notara, pero no demasiado. Me detuve por un segundo, confundida. No recordaba haber visto a nadie colocarla ahí. La iglesia estaba llena de flores, pero todas eran blancas y pastel, como lo había pedido Sara. ¿De dónde había salido esa rosa? Llamé a otra de las damas de honor, pero nadie más pareció haberla notado. Pensé en preguntarle al sacerdote, pero en ese momento los invitados comenzaron a apurarnos para salir y no quise retrasar a los novios. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza la imagen de esa flor. Había algo extraño en ella, algo que no podía explicar, pero que me inquietaba profundamente. La recepción fue en una hacienda cercana. El ambiente era festivo, lleno de música, comida y baile. Todos parecían disfrutar y Sara y Andrés estaban felices. Pero yo seguía pensando en la rosa negra. Me encontraba revisando mentalmente la ceremonia, tratando de recordar si había visto a alguien que pudiera haberla dejado. Tal vez había sido una broma de mal gusto o alguien queriendo llamar la atención. Traté de convencerme de que no significaba nada, pero la incomodidad no se iba. El primer indicio de que algo estaba mal ocurrió al día siguiente. Sara comenzó a sentirse débil, como si le hubieran drenado toda su energía. Al principio pensó que era el cansancio acumulado de semanas de estrés y organización, pero con el paso de los días, sus síntomas empeoraron. Perdió el apetito,
tenía constantes dolores de cabeza y su piel adquirió un tono pálido que no se parecía en nada a la mujer vibrante que había sido. Fue al médico, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Según ellos, todo estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Andrés intentó apoyarla, pero también parecía afectado. Sus discusiones se volvieron más frecuentes y Sara comenzó a mostrarse distante. En menos de un mes, la relación se había deteriorado tanto que apenas hablaban. Lo que había sido una pareja perfecta parecía estar desmoronándose frente a mis ojos. Un día, mientras visitaba a Sara en su casa, decidí mencionarle la rosa negra. No lo había hecho antes porque no quería preocuparla, pero en ese punto sentí que era importante. Cuando le conté lo que vi en el altar, su reacción fue inesperada. Sus manos comenzaron a temblar y me confesó algo que me dejó helada. El día de la boda, mientras salían de la iglesia, había sentido un malestar repentino, una especie de opresión en el pecho. Pensó que era por los nervios, pero ahora no estaba tan segura. Fue entonces cuando su abuela, que había estado escuchando la conversación desde el otro cuarto, intervino. Doña Lupita era conocida en el pueblo por su conocimiento de remedios y tradiciones antiguas. Nos dijo que la rosa negra no era algo común, que podía ser un símbolo de algo más siniestro. Según ella, era posible que alguien hubiera realizado un ritual o un hechizo para maldecir el matrimonio. Dijo que, en algunas tradiciones, las rosas negras se utilizaban como un augurio de muerte o como una forma de atar energías negativas a una persona. Aunque me costaba creerlo, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Sara, antes llena de vida, parecía estar consumiéndose poco a poco. Decidimos pedirle ayuda a una curandera local, una mujer llamada Emilia que vivía en las afueras del pueblo. Emilia nos recibió con calma y escuchó nuestra historia. Cuando le mencionamos la rosa negra, su expresión cambió. Dijo que había visto casos similares antes y que, efectivamente, podía tratarse de un trabajo de brujería. Emilia realizó un ritual para romper lo que fuera que estuviera afectando a Sara. Usó hierbas, velas y una mezcla de aceites que tenía un olor intenso. Mientras hacía el ritual, nos pidió que describiéramos la rosa con más detalle. Al terminar, nos dijo que el trabajo no había sido hecho contra Sara específicamente, sino contra el matrimonio en sí. Según ella, alguien cercano a la pareja, alguien con envidia o rencor, había deseado su fracaso desde el principio. Aunque el ritual parecía haber ayudado un poco, Sara nunca volvió a ser la misma. Su relación con Andrés terminó unos meses después y aunque nunca lo admitió, creo que ella sabía que algo más había influido en su separación. Andrés se mudó a otra ciudad y Sara regresó a vivir con su familia, tratando de recuperar su salud y su vida. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién dejó la rosa negra en el altar. Es un misterio que sigue rondando en mi mente, una pregunta sin respuesta que probablemente nunca se resolverá. Cada vez que pienso en esa boda, me pregunto si algo podría haberse hecho para evitarlo. Tal vez fue solo una coincidencia, una serie de eventos desafortunados que se alinearon en el momento equivocado. O tal vez fue algo más, algo que no podemos entender ni controlar. Lo único que sé con certeza es que, desde ese día, miro las flores de una manera diferente. Lo que antes consideraba un símbolo de belleza y vida ahora me recuerda que, a veces, incluso lo más hermoso puede ocultar una intención oscura. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.